Hola, les vengo a presentar la respuesta al ejercicio 10, la página 170, y esta dice lo siguiente. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? El objeto de masa m, 4 kilogramos, en la figura P610, esa está aquí, se une a una barra vertical mediante dos cuerdas de longitud L igual 2 metros. Las cuerdas están unidas a la varilla en puntos separados por una distancia D igual a 3 metros. El objeto gira en un círculo horizontal con rapidez constante, v igual 3 metros por segundo, y las cuerdas permanecen tensas. La varilla gira junto con el objeto de forma que las cuerdas no se enrollen en la varilla. ¿Qué pasaría si esta situación sería posible en otro planeta que se encuentra en la gráfica? Para desarrollar este ejercicio, primero vamos a analizar lo que nos da. Pues ya sabemos, tenemos la longitud de las dos cuerdas a la que se amarra el objeto, que es de 2 metros, cada una es de 2 metros. Tenemos pues, la masa del objeto que está girando en el sistema, que es de 4 kilogramos. La altura total de la varilla, que son 3 metros. Y la velocidad a la que gira este sistema, que es de 3 metros por segundo. Si lo vemos desde la parte superior, encontramos esta imagen de la izquierda, en el cual encontramos la masa con el sistema, pues el movimiento circular uniforme. Aquí lo que quiero decir es que para que se pueda mantener este movimiento circular uniforme y el objeto no se salga de este sistema, lo que tiene que pasar es que la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la tensión, tienen que estar equilibradas para que el objeto no se salga o no rompa este círculo. Por eso coloco aquí que está la fuerza centrífuga y la tensión. Aquí podemos ver desde otra perspectiva, desde un lateral, solamente en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esta tensión no se ve solamente de una cuerda, sino que en realidad son dos que están inclinadas, tienen un ángulo, no son rectas, como se puede ver en la parte de arriba. Estas, claro, ambas cuerdas en realidad son simétricas. La parte de arriba es simétrica a la parte de abajo. Acá tenemos que podemos formar un triángulo con estas medidas que tenemos. Aquí está la mitad de la varilla, que sería 1,5 metros. Como les dije, esto es simétrico, así que pues esto se puede tomar también para la parte de abajo. Tenemos los 2 metros de la longitud de la cuerda. La R, esa parte de abajo que no tenemos, no conocemos. Aquí está representado en forma de un triángulo, 1,5 metros. Este lado, 2 metros de este lado, con un ángulo teta que por el momento desconocemos y con un R, una medida aquí abajo que también desconocemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar con ello. Primero, el ángulo. Pues tenemos que relacionar de alguna forma estos valores que tenemos de este triángulo. La ecuación que lo hace es el seno de teta, que vendría siendo 1,5 dividido 2. Esto despejamos teta, teta quedaría seno arcotangente o seno a la menos 1 de este 1,5 dividido 2. Esto nos termina dando un 48,6 grados. Este ángulo aplica para para ambos lados, por decirlo así, de la cuerda, porque como les dije, esto es esto es simétrico para arriba, para abajo. Entonces, ese 48,6 grados aplica para ambas partes. Ahora que ya tenemos eso, por un lado, por el otro, vamos a buscar esta parte de acá, la R. Esto simplemente lo hacemos con este cálculo sencillo. Se usa 1,5 al cuadrado más R al cuadrado debe ser 2 al cuadrado. Despejamos todo esto, nos da que R en realidad es 1,32 metros. Ya con esto tenemos teta y R. Aquí afirmo lo que les comenté antes, se necesita que la fuerza centrífuga sea igual a la fricción, eh, a la tensión, mejor dicho, esto es tensión, para mantener el objeto
en el sistema circular. Tiene que ser igual a la tensión. Aquí me equivoqué, no es fricción, es tensión. Aquí vuelvo a repetir el gráfico para mostrar cómo funcionan las fuerzas. Para que tiene que cumplirse esto para que el objeto no se salga de este sistema circular, no se rompa de alguna forma, bien sea que se quede corto y se regrese a la varilla o que se salga directamente despegado. ¿Cómo vamos a validar que estos sean iguales y que se cumplan? Pues el enunciado nos dice que porque esto es imposible. Vamos a ver si es imposible de verdad. Pues primero calculamos la fuerza centrífuga. Esta viene dado por, puede estar dada por dos fórmulas que vendría siendo velocidad al cuadrado sobre R. Pues en este caso, como tenemos masa por velocidad al cuadrado sobre R es la que vamos a utilizar, ya que conocemos este valor. ¿Cuánto nos da? Pues la masa sabemos que es de 4 kilogramos por 3 metros por segundo, que era la velocidad constante a la que se movía, la rapidez constante, al cuadrado, que nos pide acá, sobre R, que lo acabamos de calcular. Esto nos termina dando una fuerza de 27,2 newtons. Esto lo tendremos aquí guardado. Esto no se ve afectado por la gravedad. Esto es plenamente el sistema horizontal de el cálculo horizontal, entonces no se ve afectado por gravedad o peso. Ahora vamos a calcular la tensión 1 y tensión 2. Esta la podemos partir en dos componentes, que es, por ejemplo, aquí lo grafiqué con tensión 1 y esto aplica también para la tensión 2, pero pues aquí en espejo, que se puede partir en componente X y componente Y. Al fin y al cabo, la tensión total va a ser la suma de estas dos. Aquí sí vamos a tener en cuenta el peso, la W, que es masa por gravedad, para calcularla en la componente Y. Entonces aquí está, cálculo de tensión. Eje Y es igual a la suma total de las fuerzas en Y, tiene que ser igual a cero, porque en realidad lo que está pasando es que el movimiento lo estamos teniendo en cuenta, que es un movimiento circular horizontal en la varilla, así que verticalmente no tenemos, teóricamente no tenemos ninguna cosa o novedad. Entonces, por eso en verticalmente, o sea en Y, igualamos a cero. ¿Qué encontramos en Y? Pues la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y. Y también encontramos lo que vendría siendo el peso. Esto es igual a cero. Entonces la tensión 1 en Y la podemos tomar como tensión 1 seno de teta menos tensión 2 seno de teta menos masa por gravedad. Eh, bueno, aceleración de la gravedad sería. Esto lo podemos hacer de esta forma, sacar el seno como común. Tenemos el T1 menos T2, seno de teta igual a mg. Esto al fin y al cabo nos termina dando nuestra primera ecuación, que vendría siendo T1 menos T2, tensión 1 menos tensión 2, esto es en Y, es igual a masa por gravedad sobre seno de teta. Si reemplazamos nuestros valores que ya tenemos, por ejemplo, la masa es de 4 kilogramos, la gravedad sabemos que en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos seno, tenemos teta, el ángulo que calculamos anteriormente, que es 48,6 grados. Si hacemos este cálculo, nos va a dar 52,2. Y esto va a ser nuestra primera ecuación. Aquí tenemos dos variables desconocidas sin valor, así que por el momento no podemos hacer nada con ella. Ahora pasamos al eje X, que es donde se encuentra nuestro movimiento principal, y por eso la suma de sus fuerzas va a ser igual a m por la aceleración ¿qué? De la centrífuga, aceleración centrífuga. Esto al fin y al cabo viene siendo lo mismo que teníamos antes, m por v al cuadrado sobre r, este espacio acá. Y nuestras fuerzas que se encuentran en el eje X, pues son la tensión 1 en su componente X y la tensión 2 es un componente X. No consideramos más fuerzas. Y aquí no se encuentra la gravedad, no se encuentra el peso normal. Entonces, este componente en X no se ve afectado por la gravedad. Es lo mismo que habíamos dicho antes, que en el sistema como es horizontal, no lo afecta la gravedad para el cálculo. Entonces, bueno, aquí tenemos la tensión 1 coseno de teta, más tensión 2 coseno de teta, es igual a m por
la velocidad al cuadrado sobre R, que es lo que hemos visto antes. Igualmente podemos sacar el coseno, como hicimos antes. Y esto, también paso de página, tenemos T1 más T2 es igual a M, velocidad al cuadrado sobre R, coseno de teta, se pasó el coseno a acá, esta parte de acá. Y aquí ya nos queda nuestra segunda ecuación. Entonces, si reemplazamos los valores, tenemos la masa, 4 kilogramos, la velocidad son 3 metros por segundo, aquí colocamos al cuadrado, lo piden al cuadrado. R ya lo habíamos calculado, tenemos 1,32, que era 1,32 metros. Coseno de nuestro ángulo, 48,6. Esto nos termina dando una segunda ecuación que es T1 más T2 es igual a 41,2. Aquí tenemos otra de dos variables desconocidas, pero si lo combinamos con la función ecuación uno, pues ya podemos comenzar a resolver esto. Despejamos la primera ecuación, T1 va a ser igual a 52,2 más T2, pasándolo esto a sumar a este lado, a la derecha. Ahora tomamos la segunda ecuación, reemplazamos lo que vendría siendo T1, entonces sería 52,2 más T2, que es lo que calculamos aquí, más T2 nuevamente, que es que es esta parte de la segunda ecuación, es igual a 41,2, que es lo que habíamos calculado. Pues esto T2 más T2, pues queda 2 T2. Pasamos el 52,2 a restar al otro lado. Entonces queda 2 T2 es igual a 41,2 menos 52,2. Esto pues operando nos termina dando menos 5,5. Y teniendo este menos 5,5 podemos sacar la T1, tensión 1, 52,2 más menos 51, menos 5,5, aquí está, más, menos. Esto nos termina dando una tensión de 46,7. Ahora pues volvemos a la afirmación que teníamos antes. Para que esto sea verdad, para que este sistema funcione y que no sea, y que sea posible, la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la tensión para que el objeto no se salga del movimiento circular. Entonces, esa fuerza centrífuga tiene que ser igual a la suma de las dos tensiones que encontramos ahorita. La suma de ambas nos va a dar 41,2 newtons. O sea, tensión es igual a 41,2 newtons. ¿Y qué pasa? Ya teníamos de antes, como habíamos calculado antes, la fuerza centrífuga era 27,2 y pues 27,2 no es igual a 41,2. Esta es la razón por la que podemos decir que este sistema no es posible. Es imposible como se nos había planteado en el ejercicio, porque es imposible la siguiente situación. Pues aquí la tensión no equilibra la fuerza centrífuga, lo que significa que en algún momento el objeto simplemente va a salirse del sistema del movimiento circular, bien sea porque la bola se sabe del lugar o deje, no va a ser este círculo no va a ser perfecto, la bola no va a ser el círculo perfecto, o por lo menos no por mucho tiempo, y eso haría que el sistema, pues, que esta situación sea imposible. La tensión no equilibra la fuerza centrífuga. Ahora, vamos a lo que vendría a que nos pregunta acá, ¿qué pasaría si esta situación sería posible en otro planeta? Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que esto afectaría solamente nuestros cálculos en el eje Y, exclusivamente. ¿Por qué? Porque el eje Y es, como vimos anteriormente, el que se ve reñido a tener la fuerza como una fuerza, el peso, también incluye el peso en el cálculo de su tensión rescorriente, de su constante. Entonces, al tenerlo en cuenta, pues solamente afecta a ese, mientras que al eje X, que es un movimiento horizontal, no se incluye esa fuerza de gravedad dentro de sus cálculos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay un planeta con la gravedad
que pueda equilibrar este experimento a que quede igual a una fricción, a fuerza de una fuerza centrífuga igual a la tensión. Un ejemplo que podemos tomar para probar esto, de que no hay igual el experimento de la situación seguirá siendo imposible, podemos tomar un ejemplo con Marte. Marte tiene una gravedad mucho menor a nosotros. La gravedad es de 3,7 metros por segundo al cuadrado. Como dijimos antes, esto solo va a afectar a la primera ecuación, la que toma en cuenta la mg sobre seno de teta. Entonces hacemos nuevamente este cálculo. 4 kilogramos, que es lo que pesa nuestra masa, multiplicado por 3,7, que es la nueva gravedad, seno de 48,6 grados, que es lo que calculamos al inicio. Esto nos va a dar una primera ecuación de T1 menos T2 es igual a 19,7 newtons. La ecuación 2 se queda exactamente igual porque, nuevamente, como digo, la segunda ecuación no se ve afectada por la gravedad, sino que por el movimiento, pues, el movimiento circular, m por b al cuadrado sobre r coseno de teta. Al ser horizontal no lo afecta la gravedad, así que no nos vemos afectados allí. Si hacemos el despeje, pues tenemos que la tensión 1 va a ser de 30,45 newtons, la tensión 2 va a ser de 10,75 newtons. La suma de ambas va a ser 41,2. Y nuevamente, nuestra fuerza centrífuga no es igual a la tensión calculada. La fuerza centrífuga se sigue calculando de la misma forma, con la masa por velocidad al cuadrado sobre R, que es lo que calculamos en esta primera parte. Sigue utilizando esta misma fórmula porque, como se ve, al ser un movimiento horizontal no le afecta la gravedad. Entonces, aún así cambiando la gravedad, sigue siendo falso el funcionamiento del sistema. O sea, sigue siendo una situación imposible, podría decirse. El objeto no se equilibra, sus fuerzas no se equilibra con la fuerza de centrífuga, y por ello en algún momento él va a dejar el movimiento circular, no se va a romper de alguna forma y no va a cumplir, eh, ¿cómo sería aquí? Un movimiento circular perfecto, constante. Entonces, por ello, la siguiente situación es imposible.